Pues muchas gracias, buenos días. La verdad es que, bueno, creo que va a ser su última comparecencia como directora general. Ha conseguido llegar al final. Ya verás que hace un año usted se comprometió que si no estaban las obras terminadas, como por ejemplo Getafe, bueno, pues a lo mejor dimitía o no, veo que no tenía usted intención. Ha llegado al final y tenemos los mismos problemas o similares con los que comenzamos. Permíteme que ponga en duda los datos que ha dicho. Ha dicho muchos, le ha cundido mucho los apenas 60 millones, la verdad. Obviamente, pues, por ejemplo, las obras del Blas de Lezo de las Tablas no están entregadas, Shakespeare de Coslada tampoco. Bueno, pues permíteme que ponga en tela de juicio cosas de las que ha comentado, además de que, por ejemplo, acaban de denunciarles las AMPAs de Getafe porque no cumplen con lo mínimo imprescindible para que sus hijos estén escolarizados. Al igual que la Plataforma por la Defensa de los Centros Públicos de Calidad acaba de pedir su dimisión. De manera que aquí alguien siempre miente. O las familias son unas exageradas, o el gobierno no escucha, como bien ha comentado mi compañero Miguel Ardanuy. Creo que no han entendido el problema de fondo, o sí lo han entendido, y esto no es tanto un problema, sino una cuestión de voluntad política, que es lo que siempre llevamos reclamando. Mire, el problema de las infraestructuras en esta Comunidad de Madrid es que es un problema estructural desde hace mucho tiempo. Los gobiernos del Partido Popular, y usted es una directora general del último gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y espero que durante mucho tiempo, siempre han puesto dificultades para que la gente acceda a la educación pública. Dentro de esa falsa idea de la libertad de elección, ustedes siempre han defendido a las familias que querían elegir cierto tipo de colegios, fundamentalmente ciertos tipos de colegios religiosos o cierto tipo de colegios concertados. Y toda su política educativa durante los últimos años ha ido en esa línea. Ha ido en ceder terrenos privilegiados a ciertas empresas privadas, ha ido en poner dificultades y planificar PAUs sin tener en cuenta que tenía que haber centros públicos para que los niños y las niñas fueran escolarizados, en Sánchez de Vallecas, Paracuellos, Arroyomolinos, Móstoles, Arganzuela, Getafe. Es decir, primero viva la gente y luego van los colegios. Y eso ha generado durante muchísimo tiempo que las familias estén sistemáticamente exigiendo año tras año que construyan los colegios. Familias que empiezan sus hijos con 3 años y cuando se acaban el bachillerato siguen protestando. Que es bastante grave, ¿eh? Pasarse 15 años exigiendo que construyan un comedor, un gimnasio, etc. Esto a nivel, digamos, planificación y acoso. Luego, por supuesto, el abandono, que en concreto en el Ayuntamiento de Madrid ha habido de muchos terrenos. Afortunadamente, y gracias, y tengo que decirlo desde aquí, gracias a que las familias llevan años exigiendo sus centros educativos, las rejas hemos conseguido avanzar. ¿Por qué no se arregló antes? ¿Por qué no se arregló antes? Porque no había ningún tipo de voluntad política. San Fermín, yo espero que parece ser que en breve, en una semana, ya por fin se va a poder solucionar un problema que lleva 25 años. Porque el gobierno popular del Ayuntamiento de Madrid tenía completamente abandonados esos terrenos. ¿Por qué no se ha arreglado antes esas situaciones? Y ustedes han hecho un uso, además, bastante complicado de no querer arreglarlo y poner trabas y trabas. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Madrid ha intentado arreglar esos terrenos para cedérselos. Ustedes inventaron luego los 20.000 metros cuadrados, pero parece ser que no les va a servir. Y luego hay un problema de fondo también, que es el segundo problema. Uno es la voluntad política, el poner ruedas permanentemente, palos en la rueda permanentemente para no construir los centros públicos, siempre dando prioridad a otro tipo de centros en nombre de la libertad, que me parece maravilloso, porque las familias también tienen derecho a la educación pública, pero parece que tienen menos derechos que las otras familias, que es el tema de la falta de inversión. Esto es un problema estructural. Y claro, a mí me sorprende cuando la señora de Ciudadanos se sorprende de por qué no hacen las cosas, porque no hay dinero, o porque el dinero lo dedican a otras cosas. Mire, mientras que Madrid sea la comunidad de España que menos invierte en educación por alumno, este problema se repetirá de manera sistemática. El presupuesto de la Comunidad de Madrid se gasta en su inmensa mayoría para poder pagar a los docentes y para poder pagar a las universidades públicas y muy poco para más. Ustedes solamente se dedican a escolarizar y el derecho es a la educación, no a la escolarización. Y ese es el problema estructural. Con 80 millones para infraestructuras me sorprende toda esa lista. Claro, es que es un comedor, es un trozo de patio, es un pabellón que llevan esperando 5 años. Claro, la tartita es así. Entonces, claro, 4 aulas aquí, pero al año que viene te hago las otras 5 que te faltan, te pongo un murito para que quepan todos. Claro, porque 80 millones da para muy poco, señora Monroy, muy poco. Y esa falta de inversión se traduce en 2 cosas que son verdaderamente lamentables. La primera es aquellos centros educativos que no tienen tanta voz o que sus familias muchas veces son familias bastante vulnerables y que son centros que requieren una inversión de reforma importante, tanto de accesibilidad al centro
como de modificar sus tejados, sus calderas, sus ventanas, que no haga 35 grados. Lo que se llama la reforma. Que ustedes tienen una guerra abierta con el Ayuntamiento de Madrid porque dicen que es su competencia, pero la realidad es que el Ayuntamiento de Madrid se gastó en 2017 31 millones de euros en mejorar sus centros públicos y ustedes se gastaron 11 millones en toda la Comunidad de Madrid. Normal, eso es un maltrato psicológico, sistemático. Un baño que no funciona, una caldera que no funciona, unas ventanas que no cierran, un calor infernal en verano. Esa es la realidad de los centros públicos. Un desgaste durante décadas. Décadas. Eso es falta de inversión. Claro, podemos hacer la lista infinita, pero es que no es un problema local, es un problema estructural que a ustedes no les da la gana invertir. Y luego, claro, si no hay dinero, ¿cómo hacemos construcción por fases? Yo no sé, la señora de la Iglesia, ¿de qué se sorprende? Es que estos presupuestos los sabíamos de antemano. ¿Qué vamos a hacer con 60 millones, 65 millones? Pues es que no se puede hacer un colegio entero. Es imposible. Se sorprende que claro, que como se licita tan al límite, a poco que bajemos no llegamos. Obvio, si es que no es un tema solamente de cómo contratamos, es un tema de qué contratamos, cuánto dinero nos gastamos. Y ese es el problema estructural de las infraestructuras, que ustedes tienen unos presupuestos ínfimos para infraestructuras educativas, señora Monroy. Lo que no sé es cómo suena dimitido diciendo al gobierno, yo así no puedo trabajar. Es que me sorprende. O sea, me sorprende, ¿eh? Yo lo normal, si fuera directora general, diría, mira, perdona, yo así no puedo trabajar. Con este dinero no puedo hacer estas cosas porque vengo aquí y me sacan los colores. Es que no se puede construir los colegios con esta cantidad de dinero. Claro. ¿Y por qué no podemos construir las cosas? Claro, pues es que yo me maravillo. He dicho, claro, un plató. Pues, pero bueno, eso es en la lista. Claro, pues tenemos eso, las Tablas, Vallecas, Las Rozas, Valdebebas, Paracuellos, lo que llevamos aquí enunciando toda la legislatura. Toda la legislatura, porque no tenemos dinero. Y claro, yo, que he aprendido muchísimo siendo portavoz de educación, la verdad, no hay nada como ver las cosas de dentro y entender los presupuestos y entender lo que se debate, para darte cuenta de, claro, ¿cuál es el problema estructural de esta región? Pues hay una parte importante de la política fiscal que se ejerce y de las modificaciones fiscales que se han aprobado en connivencia del Partido Popular con Ciudadanos. Cuando ayer escucho la noticia de que la señora Villacís tiene una sociedad patrimonial de 2 millones de euros, como mínimo, que no ha declarado más cosas, entiendo que no queremos realmente una política fiscal donde se recaude más dinero. Madrid necesita más dinero en educación pública, en educación. Damos más dinero. Porque sin más dinero no podemos construir los colegios, porque no nos da la tartita. Obviamente, nosotros apostamos por aumentar ese presupuesto, por estar a los niveles de las otras comunidades autónomas, en torno al 5% del PIB, como puede estar Cataluña, que está por encima del 5%, o la Unión Europea, que está en torno al 5%. Yo, señora Monroy, ya para despedirme, porque le puedo preguntar cuándo van a acabar Getafe. Como ya le pregunta tantas cosas y siempre lo que nos dice luego no lo cumple, pues yo entiendo que las familias quieren sistemáticamente saber si va a acabar Getafe, cuándo va a entregar Las Rozas, cuándo va a entregar Valdebebas, por qué han dado un terreno en Valdebebas a un colegio concertado. ¿Por qué? ¿Por qué construyen? ¿Por qué amplían? Pues porque, francamente, no tiene ningún tipo de intención política de invertir en la educación pública lo que hay que invertir en la educación pública. Porque para eso habría que decirles a las personas que tienen un patrimonio de más de 2 millones de euros, que tienen que pagar impuestos. Y mi pregunta es, ¿quién los tiene? Yo es que no tengo más de 2 millones de euros de patrimonio, vamos, ni yo ni mi familia. Entonces, claro, habría que decirles que lo sentimos mucho, pero es que tienen que pagar más impuestos para que haya más dinero, para construir colegios, claro, es que es así. Es muy básico, es que a veces la política es primaria. Bueno, a veces no siempre es primaria, es muy primaria. La gente que más tiene paga más dinero o al final, si no, no hay colegios. Y estamos en una situación en la que... Señoría, vaya terminando. Sí, perdón, es que me estoy viendo arriba. O sea, perdón, que es la última vez que voy a hablar con la señora Monroy sobre esto y quería despedirme. Entonces, simplemente comentarle, señora Monroy, me sorprende que haya llegado hasta el final gestionando esta miseria de presupuesto. Creo que tendría que haber dimitido, pero no por haber cumplido sus promesas, porque no se puede cumplir las promesas con 60 millones de euros. Es una vergüenza que la Comunidad de Madrid haya mantenido este presupuesto en connivencia, bueno, apoyado por Ciudadanos, cuando sabíamos que con este dinero no se van a poder hacer las infraestructuras que están prometidas, que todo se queda pequeño, que todo se queda a medias y que somos incapaces de arreglar lo antiguo. Porque, claro, los colegios estropean, lógicamente, todo. En nuestras casas nos gusta pintar cada cierto tiempo, ¿verdad? En los colegios también. Porque los colegios deben de ser bonitos, agradables y en buenas condiciones, porque estamos hablando de educación, no de escolarización. Sin más, desearle suerte cuando se deje de ser directora general. Yo estoy convencida que nosotros lo podremos hacer mejor.
bueno, pues mucha suerte en su siguiente etapa. Gracias.